Cuando nosotros hablamos de nuestra membrana celular, recordemos que estas son algunas cabecitas que son hidrófilas, es decir, están en contacto con agua, y estas que son, le llamábamos las colas hidrófobas, ¿cierto? Son hidrófobas porque no pueden estar en contacto con agua. Y si nosotros habláramos de un compuesto que utilizamos a diario, ¿cierto? Recordemos que las grasas no se disuelven en agua. Entonces, en este caso, nuestra, exacto, muy bien, es una bicapa lipídica, ¿cierto? Entonces, esto que hay en la parte media de la membrana son dos capas de lípidos, y esto que está hacia afuera, las cabezas de esta bicapa fosfolipídica, son fosfatos, grupos fosfatos que están en contacto con agua. De este lado también hay grupos fosfatos que están en contacto con el medio intracelular, que también está conformado en su gran mayoría por agua, y la parte media, que son lípidos. Como son grasas, como son lípidos, sencillamente si esta hormona está conformada por lípidos, por grasas, fácilmente va a atravesar la membrana celular. ¿Listo? Entonces atraviesa la membrana celular y puede llegar al núcleo. Entonces esas hormonas llegan a la membrana, atraviesan la membrana plasmática, ¿cierto? Aquí es reconocida por un receptor, es decir, debe haber un mecanismo que reconozca qué tipo de proteína es, ¿cierto? Para que ejerza la función que debe cumplir dentro de la célula. Y esta hormona, digamos que es dirigida hacia lo que corresponde al núcleo. Entonces, una vez esa hormona de tipo esteroidea se encuentra en el núcleo, reconoce de pronto algunas de las estructuras que están conformando a mi doble hélice de ADN y se adhiere. ¿Mm? Entonces, digamos que esa hormona como tal, recordemos la síntesis de proteínas, había una sección o una zona del ADN, ¿cierto? Que se iba a transcribir, había una zona previa donde se unían algunos receptores, ¿cierto? Algunos estimuladores de ese proceso de síntesis. Entonces, digamos que esa hormona se une a esa sección y estimula o tiene un efecto de síntesis de una sección a transcribir de un gen en específico de el ADN que se encuentra allí presente. Entonces ahí vemos que se forma el ARN mensajero, aquí vemos el ribosoma, ¿cierto? Y finalmente la proteína. Entonces básicamente eso es lo que hace una proteína del tipo esteroide. ¿Listo? Recordemos que ya como lo acabamos de mencionar, se considera esteroide porque está conformada por lípidos, recordando que los lípidos son grasas. ¿Listo? Entonces, vemos nosotros acá nuestro cuerpo humano, ¿cierto? Nuestra fisiología completamente. Vemos los órganos que están conformando el cuerpo del ser humano. Y entonces aquí vemos una glándula, ¿cierto? Acá están la mayoría de las glándulas. Acá vemos el órgano del páncreas, ¿cierto? La glándula adrenal, de pronto aquí vemos la tiroides que hablábamos que se encuentra en el cuello. Acá vemos arriba la pituitaria, ¿listo? También la van a encontrar como la glándula hipófisis. Esa pituitaria está conformada por dos lóbulos, un lóbulo anterior que tiene una función específica, un lóbulo posterior que tiene una función específica también. Esta glándula pituitaria se encuentra regulada por el hipotálamo. Recuerden que cuando nosotros vimos nuestro sistema nervioso y vimos el encéfalo, ¿cierto? Veíamos que al cerebro venía unido un hipotálamo, ¿cierto? Una glándula pequeñita que produce o de pronto también genera un estímulo directamente sobre esta glándula de hipófisis. ¿Listo? Entonces, si esta genera un estímulo sobre la glándula hipófisis, lo que está haciendo es que está coordinando, está de pronto dirigiendo esa producción de hormonas. Y recordemos que, como lo mencionábamos en la clase del martes, esta glándula pituitaria es la glándula maestra, ¿cierto? Esta glándula pituitaria es la que
está formando hormonas que secreta hormonas y libera hormonas que estimulan a las demás glándulas del cuerpo. ¿Listo? Entonces, al realizar esta actividad, digamos que nuestro sistema endocrino es autocontrolado, ¿cierto? Nuestra glándula pituitaria o hipófisis está controlando la reacción y la respuesta de algunas de las demás hormonas de nuestro cuerpo. Y eso también viene controlado, nuevamente lo repito, por el hipotálamo. Entonces, hay una conexión entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Entonces, muchas veces ustedes van a encontrar en la literatura que tienen libre en internet que es un sistema neuroendocrino, por esa conexión o ese puente que hay entre el hipotálamo y la hipófisis o la glándula pituitaria, que es, digamos, le dan esos dos nombres, pero es exactamente la misma glándula. ¿Listo? Y hay dos lóbulos de esa misma glándula. Entonces vemos, por ejemplo, acá nos están enseñando, digamos, que el torrente sanguíneo, aquí nos muestran exactamente dónde queda nuestra glándula pituitaria y digamos que lo que quieren mostrar acá es tal vez alguna liberación de las hormonas en el torrente sanguíneo. Y acá tenemos el hipotálamo. Ven que están muy cercanos, están muy conectados ellos dos. Y de este lado no se alcanza a ver muy bien, además de, digamos que en el cerebro, en nuestro encéfalo, hay tres órganos o tres estructuras que interfieren sobre el sistema endocrino. ¿Listo? Uno es este de acá, que bueno, era la pituitaria o la glándula hipófisis. Aquí el hipotálamo que corresponde al sistema nervioso, pero que ejerce, digamos, un estímulo nervioso hacia la glándula pituitaria como tal, y de este lado no se ve muy bien, pero más o menos hacia este lado queda lo que corresponde a la glándula pineal. Cuando hablemos de la glándula pineal, recordemos, nosotros tenemos como un sistema, un ritmo circadiano, y ese ritmo circadiano, digamos que nos está proporcionando, digamos, un sistema en el que nosotros, digamos, el cuerpo reconoce en qué momento debe dormir y en qué momento despertar. Y eso también viene estimulado por las condiciones del medio externo. Entonces, digamos que produce cierta cantidad de hormonas cuando está en un medio oscuro, en un ambiente tranquilo donde puede dormir, y en la mañana, luego de ese descanso, ya cuando encuentra de pronto un estímulo lumínico, reconoce que es momento de despertarse. Entonces, ese es nuestro ritmo circadiano y lo controla la glándula pineal. ¿Listo? Esa glándula pineal hace parte de un sistema que se llama el sistema límbico, digamos, porque no hay una estructura, no hay una conformación específica dentro del cuerpo donde se pueda encontrar este sistema. Nosotros no lo vamos a ver acá, solamente vamos a reconocer a nuestra glándula pineal porque produce esa hormona que nos permite descansar o reconocer el momento de hacerlo. Entonces, por ejemplo, acá no sé si lo están notando, se ve cómo crece el cuerpo. Entonces se ve un crecimiento en músculos, se ve un crecimiento en huesos. Acá vemos la glándula tiroides, nuevamente que se encuentra hacia la parte del cuello. Y vemos también cómo circula. Recordemos que sí, las hormonas circulan por todo el cuerpo para llegar al órgano diana, lo hacen por medio de su sistema circulatorio, ¿cierto? Y eso es gracias también al corazón. Aquí vemos alguna liberación de algunas hormonas que son producidas a nivel del páncreas. Este es el páncreas acá. Entonces, recordemos, ese páncreas también libera unas sustancias importantes en el proceso de digestión de los alimentos. Acá vemos nuevamente cómo circulan a través del torrente sanguíneo, ¿cierto? Aquí una glándula
adrenal, recordemos que está sobre la superficie de los riñones, ¿cierto? Nosotros hablábamos de la adrenalina y la noradrenalina que se producen a nivel del riñón. Entonces, de forma comparativa, entonces acá tenemos lo que corresponde a las gónadas tanto femeninas como masculinas. Entonces hablamos de los testículos y de los ovarios, ¿cierto? Cada uno produce una hormona diferencial, digamos que para generar las características y definir los rasgos masculinos y femeninos. Tanto en el hombre como en la mujer. Entonces, no solamente es, digamos, esa liberación de óvulo y espermatozoide en el proceso de la fecundación, sino que también, digamos, es específico para generar algunos rasgos masculinos y femeninos. Entonces, digamos que de forma general, esos serían los órganos, glándulas, o que tienen función de producción de hormonas, una función glandular en el sistema endocrino. ¿Listo? Eso por un lado.